Versículo 13 de capítulo 4 de Filipenses. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo importante de este episodio es lo que Pablo está diciendo. Si vamos a versículos anteriores, primero hay que entender el contexto vital y la situación vital de ese momento. Uno, el contexto geográfico. Era un lugar griego, cundido en el pensamiento estoico. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es un pensamiento que lleva a las personas a creer que toda la felicidad, todo lo que se necesita del ser está en ti mismo y tú lo puedes producir. El pensamiento estoico comenzó desde el año 300 y tanto antes de Cristo a través del imperio griego, greco-romano, con Alejandro, tras la muerte de Alejandro Magno. Pero a medida que el imperio romano fue tomando posesión de la cultura helenística y fue aumentando su fuerza, eso se fue incrementando cada vez más en el pensamiento de los griegos de ese entonces. Filipo era una ciudad élite, y el estoicismo estaba en el pensamiento de la comunidad élite griega. Y Filipo era una comunidad élite por la naturaleza de sus habitantes. Eran veteranos pretorianos de los guardaespaldas del emperador. Y esos veteranos, esos retirados ya estaban, ya vivían en esa comunidad, por tanto una comunidad élite. Ese pensamiento estaba ahí. Pablo levantó esa iglesia en su primer viaje misionero a esa parte griega del imperio romano, y hubo una coinonía muy hermosa entre los filipenses, o la iglesia de Filipo, y Pablo. Ellos, en cierto modo, hasta cierto punto, financiaron el ministerio de Pablo. Resulta que Pablo escribe esta carta, y me gusta este versículo que él habla, porque él está diciendo, sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, versículo 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él está diciendo, no importa lo que yo esté pasando ahora, yo he aprendido a contentarme. Le dice a ellos. Y sé vivir en abundancia, sé tenerlo todo, sé vivir en escasez, he sido enseñado por la vida en todas las áreas. Pero el contexto vital de Pablo en ese preciso momento era que Pablo estaba preso. Oiga eso. El preso le está diciendo a los libres, yo sé vivir en todas las áreas. Y he aprendido a contentarme, no importando cuál sea la situación. Y cuando dice sé vivir en abundancia, cabe recordar que Pablo primero era de una familia adinerada. ¿Cómo así? Sí, ¿cómo tú lo sabes? Bueno, Pablo era estudiante de Gamaliel. Ya. Para tú decir ser estudiante de Gamaliel, Pablo, para ser de la escuela de Gamaliel, tenía que ser de la escuela de Gilel. Gilel, el anciano Gilel, era bisabuelo de Gamaliel II, el maestro de Pablo. Y en la escuela farisaica de ese entonces habían dos, la escuela de El Shammai y la escuela de Gilel. Para ser de las dos escuelas tenía que tener recursos. Aparte de que Pablo nació en Tarso. Tarso estaba en Cilicia, era una ciudad romana. Pablo era romano, pero también por su madre era de la familia, de la línea de la tribu de Benjamín. Es decir, tenía doble nacionalidad. Y para ser de esa escuela tenía que tener recursos, tenía que saber idiomas, tenía que tener un conocimiento vasto del entorno griego, del entorno helenístico. Y él dice que él estaba entrenado a los pies de Gamaliel. A los pies de Gamaliel no es una metáfora, era literal. El estudiante más prominente se sentaba adelante y 5 escalones estaba el maestro. Prácticamente estaba a los pies. Entonces, él era fariseo, ¿verdad? También los fariseos formaban parte de la plutocracia religiosa judía en ese entonces. Y al decir entonces que él sabe vivir en abundancia, él está hablando literal. Él no está diciendo una simbología ni una metáfora. Él sabía vivir en abundancia, pero como misionero y todas las luchas que pasó, sabía vivir en escasez. Él está diciendo con esto a los filipos que tenían ese pensamiento estoico, sí, yo sé vivir en abundancia, como ustedes piensan que es la cosa del pensamiento griego. Pero luego dice, versículo 14,
Pero todo eso que yo he logrado, todo lo que yo he logrado, no ha sido por mi propia fuerza, no ha sido por mi propia capacidad de generar fortaleza, sino que todo lo que yo he atravesado, Jesucristo me ha dado la capacidad para enfrentarme a todo tipo de situaciones. Ahí él le voló la mentalidad estoica a los Filipos, a la comunidad religiosa de Filipos. Como acuérdense que muchas de las cartas de Pablo es llamando la atención a esas comunidades religiosas. Recuerden que la mayoría de las comunidades religiosas que Pablo levantó eran griegas. Por tanto, la cultura griega permeaba, formaba parte de su vida, formaba parte de su idiosincrasia, formaba parte de su cosmovisión. Al venir Pablo a presentarle a Jesús, ellos se convierten en griegos, pasan de griegos a ser griegos creyentes en ese Jesús, en ese judío que Pablo llamaba el Mesías o el Cristo. Pero la cultura griega estaba en ellos porque eran griegos. Y asimismo pasa sus mentalidades, sus ideologías. Pablo viene con una nueva ideología diciendo, es verdad, yo soy como los estoicos. Sé vivir en abundancia, sé tener contentamiento, nada de eso me afecta. Pero no es como los estoicos que creen que eso proviene desde su interior. Eso proviene porque Cristo que mora en mí, el Jesucristo que mora en mí, el enviado de Dios que mora en mí, me da la capacidad de soportar cualquier situación. Con eso le dice a ellos, por más que ustedes crean que pueden hacerlo desde sus propias fuerzas, no. Ustedes lo pueden hacer porque ustedes recibieron a Cristo como Señor y desde adentro el Cristo que mora en ustedes les da a ustedes la fuerza para generar la capacidad de soportar. Y ese es el pensamiento. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se puede interpretar ese texto tal cual como dice ahí, porque yo no puedo saltar ahora que yo soy el presidente de la República porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Yo no puedo decir ahora que soy un ingeniero en mecánica cuántica nuclear porque dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. El versículo real en la traducción dice, el Señor me da la capacidad y la fuerza para enfrentar todo tipo de situaciones. Esa es la verdadera traducción. Dios te da la capacidad y la fuerza para enfrentar todo tipo de situaciones. Señores, Dios les bendiga.